Jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, el profesor Tolentino. En esta oportunidad vamos con el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Ok, jóvenes, es un tema bastante conocido por ustedes, ¿sí? Vamos entonces a empezar. Ok, muchachos, ¿qué cosa es una razón trigonométrica? Ustedes seguramente en aritmética han visto que es una razón, ¿cierto? Puede haber una razón aritmética y razón geométrica. En este caso, lo que vamos a ver acá, para definir una razón trigonométrica, tener presente qué cosa viene a ser una razón. Una comparación entre dos cantidades. En este caso, la razón trigonométrica vendría a ser el cociente, ¿no? O la comparación mediante una división entre las medidas, escucha, entre las medidas de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces eso vamos a colocar por acá. Razón trigonométrica, ¿sí? Es el cociente, vamos a ver acá, es el cociente entre, ¿sí? Entre las medidas, ¿sí? Entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Ya está. Entonces, nuevamente, la razón trigonométrica es el cociente entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Dice, sea un triángulo rectángulo ABC. ¿Sí? Esto significa que en el ángulo B, con el vértice B, el ángulo va a ser de 90 grados. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el triángulo ABC recto en B. ¿Sí? Ahora, cada vez que tengamos un triángulo rectángulo ABC de vértice, bueno, ya les dije ABC, los lados opuestos van a tener la misma letra, pero en minúscula. ¿Ok? Entonces eso va a ser algo característico siempre, ¿sí? Entonces tengo A, B, C. A A se le pone el lado A. A B se le pone el lado B. Y a C se le pone el lado C. ¿Ok, jóvenes? Ya está. Ahora, vamos a definir cada uno de esos lados. ¿Quiénes son? ¿Sí? Para el triángulo ABC. A y C, jóvenes, vienen a ser los catetos. ¿Sí? Catetos, ¿sí? Los catetos. B, que es el lado más grande, observa, B, que es el lado más grande, se llama hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ok, jóvenes? Ya está, muy bien. Y además, en todo triángulo rectángulo se va a cumplir algo muy importante, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser? Bueno, seguro solamente ya lo has dicho, ya lo sabes, ¿no? Se va a cumplir que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso B, B cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a la suma de cuadrados de los catetos. En este caso sería A cuadrado más C cuadrado. Ya está. Entonces, esa relación que existe entre los tres lados de ese triángulo rectángulo, ¿cómo se llama? Se llama el teorema, ¿no? Teorema de Pitágoras. ¿Ok, jóvenes? Ahí está. Ese es el teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Sí? Ahora, en todo triángulo rectángulo, bueno, en todo triángulo hay tres ángulos internos, ¿cierto? Pero en este caso del triángulo rectángulo ya sabemos uno de ellos, que sería ¿quién? El ángulo de 90 grados. Entonces vamos a encontrar otros dos, ¿no? Ángulos internos. Está por acá y el que está. Ahora, al ángulo que está en el vértice A le vamos a llamar el ángulo θ, ¿sí? Entonces, respecto a θ, los lados A y C van a tener cierto nombre, ¿ok? Pero ese respecto a θ cambiaría si yo lo tomaría respecto al otro ángulo. En este caso, acá lo podríamos llamar alfa, ¿ok? Entonces, acá voy a poner respecto a θ, A se va a llamar cateto opuesto.
opuesto, ¿sí? Y respecto a teta, C se va a llamar cateto adyacente. ¿Ok, muchachos? Ya está. Entonces tenemos lo siguiente. Respecto a teta, A se va a llamar como cateto opuesto. ¿Ok? Y C respecto a teta se va a llamar cateto adyacente. Profe, y B, bueno, B ya sabes que es, ¿qué cosa? La hipotenusa. Mira, cateto opuesto, vamos a poner por acá, cateto opuesto, cateto adyacente. Y ya está, muchachos. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a definir qué cosa vienen a ser las razones trigonométricas, ¿sí? Van a ser 6 comparaciones que vamos a hacer y cada una de ellas va a tener cierto nombre. Vamos con la primera, ¿ok, jóvenes? Vamos con la primera. Acá tenemos el seno de teta, ¿sí? El seno de teta. El seno de teta es la primera razón trigonométrica. Se va a definir como, ¿no? La razón que existe o el cociente que existe entre el cateto opuesto, ¿no? Respecto a teta y la hipotenusa. Entonces, seno de teta viene a ser lo siguiente. Y lo vamos a denotar de la siguiente forma, ¿no? Sen de teta, esto viene a ser, ¿a qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el caso de este triángulo que estamos trabajando ABC, y mi cateto opuesto A y la hipotenusa B. Entonces vamos a poner por acá A sobre B. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ahora vamos a la segunda razón. La segunda razón viene a ser el coseno de teta. Y lo denotamos de esta manera. Cos de teta. Y esto viene a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si aquí está teta, su adyacente, ¿quién es? C. Y la hipotenusa, B. Entonces sería acá cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto sería C sobre B. Muy bien, muchachos. Vamos a la tercera razón, que es la tangente de teta. Y la tangente lo denotamos de esta manera, ¿ok? De teta. Y esto debe ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Según el triángulo que tenemos trabajando, acá sería el opuesto A y el adyacente C. Entonces sería A sobre C. Muy bien. Y luego continuamos con la cuarta razón, que es la cotangente. Y lo escribimos de esta manera. Ya está. Y esto vendría a ser al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En el caso que estamos trabajando para este triángulo, C sobre A. C sobre A. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la quinta razón. La secante de teta. Y lo escribimos de esta manera. ¿Sí? Secante de teta. Esto viene a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Esto viene a ser igual. ¿Quién es la hipotenusa? En el caso de este triángulo, B sobre C. B sobre C. Y la última razón sería la cosecante. Y lo escribimos de esta manera. ¿Sí? Ya está. Y esto es hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ok? Cateto opuesto. Entonces, para el triángulo que tenemos sería B sobre A. B sobre A. Ahí está, muchachos. Y aquí están las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Muchachos, seguimos ahora con las propiedades, ¿ok? Tenemos o vamos a tener 2 propiedades para justamente esta parte del tema, ¿ok? De razones trigonométricas para ángulos agudos. Observa acá. La primera propiedad dice razones trigonométricas recíprocas, ¿sí? Vamos a leer acá, dice, se da cuando el producto de 2 razones trigonométricas para un mismo ángulo es la unidad. Y vamos a tener las siguientes razones trigonométricas, que al multiplicarse ese producto es 1, ¿ok? Por ejemplo, acá, el seno de teta multiplicado por la cosecante de teta, esos jóvenes vale 1. Profe, ¿por qué vale 1? ¿Cómo así vale 1? A ver, vamos a hacer una pequeña demostración.
Seno de teta, según el triángulo que ya hemos visto, el seno es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Para el triángulo que habíamos visto hace un momento, el seno de teta era igual a sobre B, ¿cierto? ¿No? Sí, muy bien. Y la cosecante, estamos trabajando con el triángulo que ya hemos visto, ¿ok? La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. En este caso sería B sobre A. Ya está, muchachos. Entonces, como esto es un producto, se puede simplificar A con A y luego B con B. De tal manera que el producto, ¿cuánto te sale? Te sale 1. Ahí está. ¿Te das cuenta? Muy bien. A ver, acá. Coseno de teta, ¿no? La segunda parte, coseno de teta por la secante de teta, también vale 1. Si quieren la demostración, acá abajo lo tenemos. El coseno viene a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Según el triángulo que hemos visto, el cateto adyacente sería el C. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que sería B. ¿Ok? Y la secante es la hipotenusa, que sería B, sobre el cateto adyacente, que sería C. ¿Ok? Entonces, jóvenes, C y C se van. B y B también se van. Y el resultado, ¿cuánto vale? 1. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahora vamos para la tangente. Tangente por la cotangente también vale 1. ¿Sí? La tangente de teta, la tangente de teta es igual, eso viene a ser igual a cateto opuesto sobre C cateto adyacente. Y la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá se va a eliminar el A y también el C. Y el resultado, ¿cuánto vale? 1. Ahí está. Entonces, esos pares de razones trigonométricas van a hacer que cuando se multipliquen el resultado sea la unidad. ¿Ok, muchachos? Muy bien. La segunda propiedad es las razones trigonométricas de ángulos complementarios. A ver, ¿cuándo los ángulos son complementarios? Dos ángulos van a ser complementarios y la suma de ellos es 90 grados decimales. ¿Ok, jóvenes? Entonces, vamos a asumir que el otro ángulo del triángulo que habíamos visto es alfa, ¿cierto? Ya sabemos que uno de ellos es teta, el otro será alfa. Entonces, alfa más teta suma 90. Se tiene entonces lo siguiente, ¿sí? Que la razón trigonométrica de teta va a ser igual a ¿quién? A la corrazón trigonométrica del ángulo complementario. O sea, que seno es igual al coseno. ¿Pero de quién? Del ángulo alfa. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Ya? A ver, ¿cómo es eso, profesor? A ver, para observar lo que habíamos visto hace un momento. Habíamos puesto esto, ¿cierto? A, B y C. ¿Sí? Y acá, en el vértice B, el ángulo es 90. Si él es A, acuérdate que el opuesto es A. Si él es C, él es C. Si él es B, aquí es B. Y por acá habíamos puesto el ángulo teta. ¿Sí? Y por este lado el ángulo alfa. Entonces, teta más alfa suma 90. Entonces vamos a verificar esa igualdad. El seno de teta, A sobre B. A sobre B. ¿Ok? Muy bien. Coseno de alfa. Aquí está alfa. El coseno sería A sobre B también, ¿cierto? A sobre B. Y ahí está, jóvenes, la igualdad. ¿Ok? Muy bien. En el caso de la tangente de teta va a ser igual a ¿quién? A la cotangente del ángulo alfa, ¿cierto? Sería la segunda, ¿cierto? La tangente de teta igual a la cotangente del ángulo alfa. A ver, vamos a demostrarlo, profesor. Muy bien, con el triángulo que hemos puesto acá. Aquí está teta, la tangente A sobre C. A sobre C. Y esto es igual, ¿no? La cotangente de alfa. Aquí está alfa, la cotangente A sobre C. Cateto adyacente sobre opuesto. A sobre C. Muy bien. Y llegamos a la secante. La secante va a ser igual a ¿quién? La secante, jóvenes, va a ser igual a la cosecante del ángulo complementario, en este caso alfa. ¿Sí? Secante de teta igual a la cosecante de alfa. Entonces, el triángulo que está de arriba, ahí vamos a demostrarlo. La secante de teta, aquí esta teta sería ¿qué? Hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante de alfa, o hipotenusa sobre opuesto.
hipotenusa sobre opuesto. Y ahí está. Entonces eso sería, ¿no?, para las razones trigonométricas de ángulos complementarios, que es lo que se va a cumplir para ellos. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a continuar con los problemas. ¿Ok? Nos ubicamos en el libro de cuarto secundaria, trigonometría, página 24, nivel 1. ¿Ok, muchachos? Ya. Vamos a desarrollar entonces el primer problema, que indica verdadero o falso en las siguientes proposiciones. ¿Ok? En la primera proposición dice, para un mismo ángulo, el seno y el coseno son recíprocas. Dos números en sí, jóvenes, son recíprocos si el producto de ellos es 1. Entonces tenemos que verificar que el seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo debe salir de 1. ¿Está bien? Entonces lo vamos a hacer por acá, solución. ¿Sí? Ya está. En el ítem 1, por acá, 1. Dice, entonces, el seno de teta por el coseno de teta, porque te dicen de un mismo ángulo, ¿sí? Hay que verificar que van a 1, ¿cierto? A ver, si es para un mismo ángulo y estamos trabajando para ángulos agudos, ¿sí? Para cierto triángulo o rectángulo, por definición tú sabes que el seno de teta, ¿qué es igual? El seno de teta es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Y el coseno es el cateto adyacente sobre ¿quién? La hipotenusa. Jóvenes, ¿esto acá se podrá simplificar alguna vez? No, porque tanto el coseno, ¿no? En todo caso, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente son diferentes, ¿no?, a la hipotenusa, por lo tanto no va a poder simplificarse. Quiere decir, jóvenes, quiere decir que esto debe ser diferente de ¿quién? De 1. Por lo tanto, la primera proposición sería falsa. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la segunda proposición. ¿Sí? La segunda proposición. ¿Qué dice la segunda proposición? Para cualquier triángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Jóvenes, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma al cuadrado de la hipotenusa. Solamente se cumple que para triángulos rectángulos, ¿no? Y la hipotenusa, voy a poner acá, cateto, vamos a poner cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado solo para triángulos, solo para triángulos rectángulos, ¿sí o no? Vamos a ponerlo así, solo para triángulos rectángulos. Nada más, ¿sí? La suma de cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa solo para triángulos rectángulos. Y acá te dice para cualquier triángulo. Por lo tanto, esa proposición debe ser falsa. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos para el ítem 3. ¿Qué dice el ítem 3? Si alfa y teta son complementarios. Entonces acá te dicen que alfa y teta son complementarios. Quiere decir que la suma es 90 grados. Entonces, seno de alfa y coseno de teta son equivalentes. Entonces, el seno de alfa equivalente, vamos a suponer que son iguales coseno de teta. ¿Será cierto? Sí, ¿no? Sí, porque hemos visto de la propiedad, ¿no?, para ángulos complementarios, ¿sí?, que sus razones trigonométricas son el seno de alfa, o en todo caso, el seno de uno de los ángulos es igual al coseno del complemento, ¿sí o no? Entonces, razón igual a razón. Y esto sí es cierto, eso sí es cierto. Por lo tanto, la última proposición, ¿no?, la última proposición vendría a ser verdadera. Muy bien. Bien, jóvenes, ahora vamos al número 2, ¿ok? ¿Qué dice el número 2? Si la tangente de alfa es igual a 8 sobre 15, siendo alfa agudo, calcular R, que viene a ser igual a 60 por la tangente de alfa más la secante de alfa, ¿sí? Muy bien, jóvenes, observa acá, por favor. ¿Sí? Observa acá.
Tenemos entonces que la tangente de alfa, esto es dato, que la tangente de alfa es igual a 8 sobre 15. ¿Ok? Y ya está. Ahora, jóvenes, acuérdate la definición de la tangente. La tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Está bien? Entonces quiere decir que el cateto opuesto vendrá a ser como 8 y el cateto adyacente vendrá a ser como 15. ¿Está bien? Entonces, con él nosotros vamos, con ese dato, vamos a graficar un triangulito. ¿Qué triángulo? Un triángulo rectángulo. ¿Ok? En donde uno de sus ángulos agudos viene a ser alfa. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá el angulito alfa. Ya está. Y según el dato, cateto opuesto vale 8. Entonces le vamos a poner 8 multiplicado por una constante. ¿Sabían? Porque yo te he dicho que es como 8 y como 15. Y el cateto adyacente como 15. Ya está, jóvenes. Entonces faltaría calcular quién, la hipotenusa. Y es necesario, ¿sí? Es necesario porque acá, en donde te piden calcular R, la secante es hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces es necesario calcular quién, la hipotenusa H. Ahora, vamos a utilizar, ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. Vamos a poner acá el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Pitágoras. Y hasta aquí se teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, ¿sí?, es igual a la suma de cuadrados de ¿quién? De los catetos. ¿Ok, jóvenes? Y ya está. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué tendríamos acá? ¿Qué tendríamos ahí? Jóvenes, 8 al cuadrado sería 64, ¿sí? 64k cuadrado, ¿sí? Más 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 225k cuadrado, ¿ok? H cuadrado igual a ¿cuánto? Tendríamos acá 269k cuadrado. Sacándole entonces la raíz de 289 vendría a ser 17 y la raíz cuadrada de k cuadrado es k. O sea que h vendría a ser 17k. ¿Está bien? Muy bien. Por lo tanto, ahora acá vamos a colocar se pide. ¿Sí? Se pide. Jóvenes, ¿qué se pide? Se pide R. ¿Sí? Sí, R. Y R va a ser igual a 60 multiplicado por ¿quién? Por la tangente de alfa. La tangente de alfa es, ¿cuánto? Eso ya ahí es dato, sería 8 sobre 15 más la secante. La secante viene a ser la hipotenusa, que sería 17, sobre ¿quién? Sobre el cateto adyacente, que sería 15. Ya está. Ahora, jóvenes, lo que tenemos acá es lo siguiente. Tendremos 60, y fíjate, son fracciones homogéneas, por lo tanto solamente hay que sumar lo que está arriba. Entonces lo que está arriba sería 17 más 8 sería 25. ¿Sobre quién? Sobre 15. ¿Ok, jóvenes? Y ya está. Por lo tanto, R vendría a ser igual a quién. Fíjate, 15, le sacas 15, 1, 15, 4. Y 4 por 25, eso vendría a ser 100, jóvenes. Ya está. Quiere decir que R vale 100. Muy bien, muchachos, ahora vamos con el problema número 3. Dice, si la tangente de teta elevado a la tangente de teta es igual al coseno de 45, determine el mayor valor de cotangente de teta. ¿Ok? Vamos a ver, jóvenes, hay que recordar algo. A ver, vamos a colocar acá. Recordar, ¿sí? Recordar. ¿Qué vamos a recordar? Un triangulito notable. El triangulito notable de ¿cuánto? De 45 y 45, ¿ok? Ese triangulito vamos a tener que recordar, ¿sí? Para poder usar. A ver, ¿te acuerdas cuál era la proporción de lados del triángulo de 45? ¿Sí? A ver, acá te lo voy a decir. Tengo un triángulo rectángulo, ¿sí?, en donde sus ángulos internos, en todo caso agudos, son 45. Entonces, en este triángulo se cumple una proporción entre sus lados. ¿Cuál es? Los catetos valen como K y la hipotenusa como la raíz de 2 por K. ¿Ok? Esa es la relación y eso es lo que tenemos que utilizar. Entonces, ¿cuál es el dato? El dato dice que la tangente de teta elevado a la tangente de teta
¿Eso cuánto vale? El coseno del 45. Pero el coseno, por definición, es cateto adyacente, en este caso sería K, vamos a ponerle 1, sobre ¿quién? La hipotenusa, que sería raíz de 2. ¿Ok? Raíz de 2. Ok. Jóvenes, vamos a observar acá algo, ¿sí? 1 está de esta manera, y la raíz de 2 lo puedes expresar como 2 elevado a la 1 medio, ¿sí? Utilizando teoría exponente, ¿cierto? Radicación. Ahora, fíjate acá, este 1 también lo puede elevar a 1 medio, ¿cierto? No hay ningún problema porque sigue siendo 1, ¿sí? Sigue siendo 1, muy bien. Entonces lo que tendríamos acá, joven, lo que tendríamos acá sería lo siguiente. Fíjate, tendríamos 1 o 1 medio, todo esto elevado ¿a quién? A la 1 medio. ¿Ok? A la 1 medio. Y ya está. Vamos a colocarlo así, para que se vea mejor, 1 sobre 2. Y ya está. Muy bien, muchachos. Pero no sería el único valor. No sería el único valor. Acá tú me dices, profesor, comparamos, ¿sí? Comparamos la tangente θ elevado a la tangente θ igual a 1 medio elevado a 1 medio. Pero acá me dice, determine el mayor valor. Quiere decir que habría otro, ¿sí? Habría otro. Entonces, ese valor lo vamos a colocar acá. Sería, mira, fíjate acá. Vamos a colocar nuevamente la tangente de θ elevado a la tangente de θ. ¿Ok? Y ya está. Fíjate, a mí me piden el mayor valor de la cotangente. Ojo, acuérdate tú que la cotangente es la inversa de ¿quién? De la tangente, es la recíproca. Entonces, mientras más pequeño sea la cotangente, bueno, en este caso la tangente, mientras más pequeña sea la tangente, más grande será la cotangente. ¿Por qué? Porque son recíprocas, ¿no? Acuérdate tú que la tangente de θ por la cotangente de θ, eso vale 1, ¿cierto? Entonces, si esto crece, esto se hace pequeño. ¿Para qué? Para que el producto se mantenga aquí en 1. Y si él decrece, se hace pequeño, él tiene que hacerse grande. Quiere decir entonces que para obtener el mayor valor de la cotangente tengo que tener el menor valor de ¿quién? De la tangente. Bueno, esto no sería el menor valor entonces. Habría otro, justamente lo vamos a probar ahora. Entonces tendríamos por lo pronto 1 medio, ¿cierto? Y esto elevado a la 1 medio. Ya está. Mira lo que vamos a hacer acá. Vamos a elevarlo, o en todo caso, vamos a multiplicarlo arriba y vamos a multiplicarlo abajo. ¿Sí? Ya está. De tal manera que esto te va a quedar de la siguiente forma. Fíjate, fíjate. Ya, este 2 que está acá, puede introducirse como si fuera un exponente, ¿sí? Y quedando así, 1 medio elevado al cuadrado, y todo esto elevado 1, 2 por 2, 4, un cuarto. Y eso es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo que tener lo que está ahí. ¿Por qué? Porque al final se multiplica 2 por un cuarto, que sería 1 medio, es lo mismo. Ya, pero ya sabes que este 2 afecta al 1 y también ¿quién? Al 2. Quedando, joven, quedando 1 sobre 4 elevado a la 1 cuarto. Ya está. Ahora sí ya tengo el menor valor, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque acá la tangente valdría 1 medio, pero yo quiero el mínimo para que sea el máximo. Entonces acá, joven, decimos que la tangente de θ, ¿cuánto vale? 1 cuarto. Pero a mí me piden la cotangente. Acuérdate que la cotangente es la inversa de la tangente, o lo contrario, la tangente es la inversa de la cotangente. Quiere decir que si la tangente vale 1 cuarto, ¿cuánto valdrá la cotangente? Si la tangente vale 1 cuarto, la cotangente valdrá ¿cuánto? 4, muchachos. 4. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Bien, muchachos, ahora vamos a la número 4. Dice, de la expresión, dice calcula K. Y K es toda esta expresión, ¿no? Ya está. Es un producto, ¿sí?, de varios factores.
Está claro, es un producto de varios factores. A ver, no sabemos cuánto es el valor de la tangente de 5. Puede tener en tabla, ¿sí? Puede tener un valor, ¿sí? Si tienes calculadora lo puedes obtener, pero bueno, no vamos a estar calculando cada uno, ¿no? Hay que pensar un poquito en ese problema y darnos cuenta de lo que está pasando. Ahora, esos puntos suspensivos quiere decir que acá continúa, ¿no? Tangente de 5, por aquí está tangente de 15, ¿no? Tangente de, ¿cuánto sería? De 25, tangente de 35, tangente de 45, tangente de 55 y tangente de 65, hasta tangente de 75 y tangente de 85. O sea, ahí están todos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá, a ver, K igual a cuánto. Mira, vamos a copiarlo todo. Sería la tangente de 5 menos 1 multiplicado por la tangente de 15 menos 1 y acá puntos suspensivos, ¿cierto? Ya quiere decir que acá continúa, ¿no? Tengo tangente de 75 menos 1 y por último la tangente de 85 menos 1, ¿ok? Ahora vamos a observar algo, jóvenes. Acá, dentro de los factores que están, acá va a haber uno que es interesante escribirlo. Va a haber la tangente de 45 menos 1, ¿cierto? Sí, ahí está, ahí está. Acuérdate que te dije 5, no, acá 15, tangente de quién? De 25, tangente de 35, tangente de 45. ¿Por qué interesante esto, profesor? ¿Por qué? Porque la tangente de 45, observamos el triángulo que está acá. Mira, la tangente de 45 por definición es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es K y el adyacente es K, o sea, quiere decir que esta tangente de 45 vale 1 y menos 1 va a resultar que ese factor que está acá salga 0. Y como todo se está multiplicando, tú sabes que todo número multiplicado por el 0, ¿cuánto es? Es 0, por lo tanto quiere decir que K viene a ser 0. Jóvenes. Ok, ese sería el problema número 4. Jóvenes, continuamos con el problema número 5. Dice, del gráfico calcula x si BP es igual a 3PC y ABCD es un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, los lados de ese cuadrado deben ser todos iguales, ¿cierto? Ya está. A ver, ¿qué más te da este dato? BP es 3 veces PC. A ver, si PC, vamos a suponer que PC valga A. Entonces, PC vale A. Entonces, BP valdría 3 veces A. 3 veces A. Pero como es un cuadrado, entonces acá tendríamos que 3A más A tendría que ser 12. Quiere decir que A, ¿cuánto vale? Jóvenes, acá tendríamos 4 igual a 12, quiere decir que A vale 3. ¿Sí? 3, muy bien. Entonces, como vale 3, acá tendríamos 9 y acá tendríamos 3. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, ahora ya está. Bien, ahora fíjate, a mí me piden hallar el valor de x, ¿cierto? Ya. Ahora, lo que tenemos acá en PA es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí está el ángulo recto, ¿sí? Donde los catetos están en la relación de 9 a 12, o en todo caso puede decir de 3 a 4. ¿Sí? ¿Cómo sale eso, profe? Saca la tercia, ¿no? Ambos pueden sacar la tercia. Tercia de 9, 3 y tercia de 12, 4. Están de 3 a 4. ¿Sí? Entonces, fíjate en este triangulito que está acá. Este triángulo, ¿sí? Con el que está por acá. ¿Están bien, jóvenes? Fíjate, ¿no? Fíjate que este angulito que está por acá también es igual a este angulito que está por acá. ¿Sí? Y es más, fíjate, acá el ángulo es de 90 grados. Ah, ya. Entonces, este triángulo BPA con el PCQ, ¿cómo son? Son semejantes, ¿cierto?
y también este triángulo va a cumplir la relación que existe entre los catetos de estos dos, o sea, de 3 a 4. Como él es 3, ¿quién crees que sea él? Él va a ser, entonces, 4. ¿Está bien? De 3 a 4. ¿Sí? Ya está. ¿No? A ver, entonces, si no me crees, entonces vamos a hacerlo así. Fíjate, del gráfico. De repente tienes dudas del gráfico. Del gráfico tenemos que mira, acá. BP es a B, ¿cierto o no? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? S es a QC. En realidad lo que estamos haciendo es calcular qué cosa. Le ponemos tangente, en todo caso teta y teta. En realidad lo que estamos calculando viene a ser qué cosa? La cotangente de teta. ¿Sí o no? ¿Sí? Es la cotangente de teta, cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea que es teta, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? Y acá pues ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Igual, ¿quién es? BP, ¿cuánto vale? 9. AB, ¿cuánto vale? 12. S, ¿cuánto vale? 3. Y me faltaría calcular QC, que no sé cuánto vale. De acá, tercia 1, tercia 3, tercia 1, tercia 4. ¿Sí? Date cuenta entonces acá que QC, ¿cuánto vale? Vale 4. Ahí está, ahora si me crees, esto vale 4. Entonces, si es 3, 4, ¿cuánto valdría X, jóvenes? ¿Sí? Acuérdate además el triangulito notable de quién. Acá si es 37 y acá es 53, hay un triángulo notable, ¿no? ¿Cuál sería ese triángulo notable? A 37 se lo pone 3K, a 53 4K y a 90 se lo pone 5K. Entonces, en el triángulo rectángulo TCQ, ¿cuánto valdría X si hacemos la semejanza con este triángulo? ¿No? 3, 4 y X, ¿y qué debería ser? 5, jóvenes. Ahí está. Ese sería el problema número 5.